tardes, estimados directivos evaluados de CEDPRO. Mi nombre es Rocío Maita y me acompaña en esta ocasión José Ramos. José, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? Rocío. ¿Qué tal? Bien, ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación Docente y en esta ocasión vamos a presentar la cuarta sesión informativa dirigida a directivos evaluados de CEDPRO en el marco de la evaluación del desempeño de directivos de CEDPRO y PRITE 2026. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Bien. Entonces, bueno, las indicaciones generales, ¿no? Siempre mantenemos una actitud de respeto, ¿no? Está colocándose en los comentarios el enlace para que puedan registrar su asistencia, ¿no? Se encuentra anclado en los comentarios. Y también ahí encontrarán el enlace para que registren sus consultas, ¿no? Si tuvieran alguna duda sobre la presentación del día de hoy. Bien, tenemos entonces el objetivo general de estas sesiones informativas que son dirigidas a directivos evaluados, es brindar información a los directivos evaluados de CEDPRO sobre la evaluación del desempeño de directivos de CEDPRO y PRITE 2026. Bien, entonces, para poder cumplir con el objetivo, pues se ha previsto realizar 5 sesiones virtuales, las cuales se han ido desarrollando, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos presentando las 3 primeras que se desarrollaron. Ahora vamos a ver justamente la cuarta sesión que está programada para el día de hoy, ¿no? Y ahí están los temas a desarrollar. Y tenemos una quinta sesión, ¿no? Que será el 8 de septiembre, ¿no? En horario de 3 a 5, ¿sí? Entonces hay que recordar esta fecha para la quinta sesión. Muy bien, vamos ahora al objetivo de la cuarta sesión, es justamente brindar información a los directivos evaluados sobre 2 instrumentos, ¿no? Tenemos el instrumento encuesta a docentes y el instrumento lista de verificación de reportes obtenidos de sistemas de información, ¿no? Bien, entonces, en sesiones anteriores se les brindó información sobre 2 instrumentos, que es la guía de entrevista basada en evidencia y la guía de observación del CEDPRO. En esta cuarta sesión corresponde presentar 2 instrumentos más que contempla el modelo. Me estoy refiriendo entonces al instrumento encuesta a docentes, ¿no? Y en un segundo bloque vamos a presentarles el instrumento lista de verificación de reportes obtenidos de sistema de información. Y finalmente abordaremos sus consultas. Bien, ahora, entonces iniciaremos pues con la presentación del instrumento encuesta a docentes. Bien, tenemos entonces en primer lugar los aspectos generales, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué consiste esta encuesta a docentes, no? Consiste en un conjunto de preguntas que están diseñadas para recoger información y opinión de todos los docentes que participan. ¿Y quiénes participan en esta encuesta? Pues son aquellos docentes, ¿no? Del CEDPRO que son contratados y nombrados, que tienen carga horaria y vínculo laboral vigente, ¿ya? Entonces, ahora, sabiendo eso, vamos a ver que la encuesta está organizada en 3 secciones. Tenemos entonces una primera sección que serán preguntas sobre aspectos relacionados con la gestión en el CEDPRO, ¿no? Y también otra sección que son preguntas sobre el director del CEDPRO y en tercer lugar, pues sobre el subdirector del CEDPRO.
Entonces, sobre los aspectos de la gestión del equipo directivo, ¿qué se va a consultar? ¿No? Entonces, tenemos que estas preguntas, ojo, van a estar relacionados con criterios de evaluación, ¿no? Con los criterios de evaluación ustedes lo encuentran, que corresponden pues a las subdimensiones y lo encuentran en las fichas técnicas que están contempladas en la norma, ¿no? En la norma técnica, ¿no? Entonces, hablando de qué estas preguntas, qué va a permitir recoger, ¿no? Entonces, se va a recoger información y opinión sobre aspectos de la gestión referidos a la planificación curricular, ¿no? Al fortalecimiento de competencias docentes, al seguimiento en el progreso de los aprendizajes, a la participación de los docentes en acciones orientadas en el bienestar de los estudiantes, al establecimiento de relaciones interpersonales entre docentes y directivos y el acceso diario de los estudiantes al servicio educativo. Bien, entonces, ahora, con respecto al director y al subdirector, se va a consultar acerca de la promoción de las buenas relaciones interpersonales entre el personal docente del CETPRO, ¿no? Entonces, aquí se verá pues cómo es que el directivo, ¿no? Se preguntará cómo es que el directivo pues va a promover estas buenas relaciones interpersonales entre el personal del CETPRO. Bien, y también eh, tener presente que toda la información que se va a recoger con esta encuesta va a permitir determinar si se cumplen los criterios de las subdimensiones 1, la subdimensión 3, 4, 5, 6 y 10, ¿no? Que son valorados pues con este instrumento. Entonces vamos a ver más adelante justamente cuáles son esos criterios, ¿no?, que corresponden a cada una de estas subdimensiones. Lo vamos a ver ya a más detalle, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos con los aspectos generales de esta encuesta docentes y bueno, pues sabemos que la aplicación de este instrumento está a cargo del comité de evaluación, ¿no es cierto? Es el comité entonces que va a aplicar el instrumento y se aplica de manera presencial, ¿no? Se aplica de manera presencial. Sin embargo, en la norma se contempla que ante situaciones debidamente justificadas, ¿no?, la aplicación puede realizarse de manera remota, ¿no? Es decir, podría ser a través de una llamada telefónica, ¿no? O también realizar una videollamada. Pero también se puede aplicar de manera mixta. ¿Y a qué se refiere cuando es mixta? Es decir, que de repente se aplicó a un grupo de manera presencial y luego, ¿no?, por algunas situaciones el comité tuvo que aplicar, ¿no?, de manera remota. Entonces, un grupo en presencial y otro grupo en remoto. También la norma contempla esta posibilidad, ¿ya? Entonces, a eso se refiere que la aplicación ha sido mixta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más sabemos? Tenemos que saber que la encuesta es anónima, es decir, que cuando en este caso el docente del CETPRO, ¿no?, tenga que completar la encuesta, no va a colocar sus datos en la, ¿no? Es anónima. Y además, el tratamiento de la información obtenida es de carácter confidencial, ¿ya? Muy bien. También, tanto los docentes como el directivo del CETPRO deben brindar las facilidades para la aplicación de este instrumento, ¿no? Bien, entonces, la aplicación no requiere la participación del directivo evaluado. ¿Ya? No requiere entonces, no se les va a convocar para la aplicación de esta encuesta, ¿no?
y puede realizarse en una o más fechas, ¿no? Entonces también se contempla que el comité puede ir, ¿no? En una fecha y también puede haber coordinado ir en otra fecha, ¿ya? Con la finalidad justamente de garantizar la aplicación del instrumento, ¿no? Algo importante hablando de las facilidades que debe prestarse para la aplicación de este instrumento es justamente hay que tener presente lo que indica la norma ante situaciones o cuando se realizan acciones que impiden la aplicación de este instrumento por parte del directivo evaluado. Esto es considerado como una obstrucción al recojo de información. Esta situación conlleva que los indicadores valorados con la información recolectada con este instrumento y sus respectivos criterios se den por no cumplidos y además se desapruebe la evaluación. Bien, entonces, les había dicho que vamos a ver a detalle ya los criterios que se valoran con este instrumento encuesta docentes. Y recordando el modelo, nosotros sabemos, ¿no? Que el modelo, ¿no? Contempla tres dimensiones. En pantalla, entonces, estamos viendo la primera dimensión, gestión de los procesos pedagógicos. Entonces, vamos a ver qué es lo que se valora con este instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué criterios de evaluación? Y para ello nosotros tenemos que ver primero que la dimensión a su vez está contemplada por subdimensiones, ¿no? O está comprendida por subdimensiones. Entonces vamos a ver la primera subdimensión de planificación curricular. Veamos los criterios que corresponden a esta primera subdimensión, ¿no? Y acá tenemos tres criterios en pantalla, ¿no? Tenemos el criterio C2, el criterio C6 y el criterio C8, ¿no es cierto? Em, Sabemos que S1 es de la subdimensión y D1 se refiere pues a la dimensión 1, ¿no? Que está acá en pantalla. Entonces, ¿por qué estamos presentando estos tres criterios juntos? Porque si ustedes leen qué se valora aquí con estos tres criterios, ¿no? Se valoran el mismo desempeño del directivo, ¿no? ¿Qué es lo que se está valorando? Que en el SETPRO se brinda apoyo pedagógico a los docentes para que elaboren su planificación curricular y además, ¿qué es lo que consideran estos docentes, ¿no? Acerca de este apoyo pedagógico que se les brinda en el CETPRO, ¿no? ¿Qué consideran, no? Porque se les va justamente a hacer preguntas sobre ello. Entonces, y acá, ¿cuál es la diferencia con respecto a cada criterio? Vamos a ver que, por ejemplo, hay una diferencia en el nivel de exigencia de cada uno de ellos. Si se fijan, el criterio 2 tiene una menor exigencia, es decir, eh, pues en las respuestas van a considerar que este apoyo es de cierta utilidad para el criterio 2, ¿no? El criterio 6 más bien, su exigencia va a ser mayor con respecto al 2, ¿no? Acá dice que consideran que el apoyo, ¿no? Que se brinda en el CEPRO con respecto a este desempeño es de utilidad, ¿no es cierto? Y en cambio, en el criterio 8, ¿no? Pues la exigencia es mayor y dice que este apoyo es de alta utilidad. Entonces, fíjense ahí que estos tres criterios están relacionados, están vinculados, ¿no? Porque están, eh, eh, digamos que están valorando, ¿no? Lo mismo, ¿ya? La diferencia está en el nivel de exigencia. Muy bien, ahora veamos los siguientes criterios que también corresponden a esta subdimensión 1, ¿no? Tenemos el criterio 4 y el criterio 7, ¿no? Entonces, estos dos criterios también están relacionados, también como he mencionado ya, esta
por qué es que están vinculados, ¿no? ¿Qué se valora a ver en estos dos criterios, ¿no? Estos dos criterios entonces se valora que en el CETPRO se realiza la promoción de la planificación curricular colegiada, ¿no? Entonces, fíjense acá que tenemos que en el caso del criterio 4, esta promoción es alta, ¿no? Y en el caso del criterio 7, se exige que sea muy alta, ¿no? Una muy alta promoción de la planificación curricular colegiada, ¿no es cierto? Bien, entonces, hasta aquí estamos viendo qué criterios se van a valorar con el instrumento. Entonces, las preguntas de la encuesta justamente van a permitir recoger información sobre esto que se está valorando aquí con cada criterio, ¿ya? Ahora vamos a ver la siguiente subdimensión, que es la subdimensión 3, fortalecimiento de las competencias docentes, ¿no? Y aquí tenemos las tres desempeños más para esta subdimensión 3 corresponden, ¿no? Ahí está, D1, S3, C2. Tenemos también el criterio 4 y también tenemos el criterio 8. Entonces, también estos tres están vinculados, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a valorar aquí con estos tres criterios? Pues sobre las acciones que se desarrollan en el CETPRO para el fortalecimiento de las competencias docentes, ¿no? Entonces también la exigencia va de menor a mayor, ¿no? De cierta utilidad, ¿no? Estas acciones, ¿no? Son de utilidad o en el caso del criterio 8 son de alta utilidad. Veamos a continuación una nota importante. Cuando decimos acciones para el fortalecimiento de las competencias docentes, ¿no? También en la norma, en la ficha técnica de esta subdimensión, justamente en esta parte del criterio 2, se menciona que no se toman en cuenta como acciones de fortalecimiento visitas de monitoreo de la práctica pedagógica, ¿no? ¿A qué no se considera como una acción de fortalecimiento? A a las visitas de monitoreo, a las reuniones de retroalimentación, ni acuerdos derivados de ella. Tampoco se considera acciones formativas aquellas que son gestionadas aquellas acciones formativas que son gestionadas por el Minedu, la DRE o UGEL, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente, qué es lo que no se va a considerar como una acción para el fortalecimiento de las competencias, ¿no? Habíamos dicho entonces las visitas de monitoreo de la práctica pedagógica. Además, también es importante resaltar que la información que se recabe en las visitas de monitoreo sí puede ser considerado para el diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento docente, pero no se cuenta pues como una acción de fortalecimiento. Muy bien, entonces seguimos con estos criterios que corresponden a la subdimensión 3 y que son valorados con la encuesta docentes. Tenemos el criterio 3, el criterio 5 y el criterio 9. ¿Qué se valora aquí con estos tres criterios? Tenemos que se valora que en el CETPRO se brinda retroalimentación a los docentes sobre su práctica pedagógica en el aula y lo que estos consideran acerca de la retroalimentación que reciben, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan pues que estos tres criterios, ¿no? Están valorando lo mismo, pero la diferencia está en la exigencia. En este caso, acá están considerando pues que es de cierta utilidad para el criterio 3 y la exigencia es mayor en el criterio 5, que es de utilidad, y en el criterio 9 es de alta utilidad, ¿no? Vamos a ver a continuación la siguiente nota. Bien, en el caso de este criterio, ojo, estos criterios, ya el criterio 3, el criterio 5, el criterio 9, no se consideran en la evaluación del desempeño de los directores de CETPRO con función docente, ¿ya?
Ojo, entonces, aquellos que cumplen función docente, pues estos criterios 3, 5 y 9 de la subdimensión 3 de fortalecimiento de las competencias docentes no se va a considerar en su evaluación, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a la siguiente subdimensión, que es la subdimensión 4, seguimiento al progreso de los aprendizajes. Y acá tenemos otros dos criterios que también están relacionados, ¿no? Y vamos a ver que en el caso de estos dos criterios, en el SETPRO, se realiza una promoción de espacios para el análisis y reflexión acerca del avance de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y vemos que aquí la exigencia del criterio 3 es que se realiza una alta promoción y en el criterio 4 no se realiza una muy alta promoción, ¿no? Entonces acá para el criterio 4 el directivo promueve, ¿no? Y puede ser, lo realiza, ¿no? Hay una, digamos, promoción de estos espacios muy alto, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a pasar con lo que sigue. Hasta aquí hemos visto los criterios de la dimensión 1, de criterios de las subdimensiones de la dimensión 1, ¿no es cierto? Bien, tenemos entonces 5 criterios de la dimensión 1, tenemos 6 criterios de la dimensión, perdón, de la subdimensión 3, 2 criterios de la subdimensión 4, ¿no? Entonces ahí tienen todo de la dimensión 1. Vamos a ver a continuación la otra dimensión, la dimensión 2. Bien, la dimensión 2 entonces tenemos gestión del bienestar, ¿no? Ahora, tenemos una subdimensión que es la subdimensión 5, que corresponde a esta dimensión 2, que es la participación de la comunidad para el bienestar de los estudiantes. Entonces veamos los criterios que se valoran aquí. Tenemos el criterio 3 y el criterio 4. Entonces, ¿qué se valoran con estos dos criterios? ¿No? Se valoran que o están referidos, ¿no?, a la promoción de la participación de los docentes en acciones orientadas al bienestar de los estudiantes. Entonces también el criterio 3, ¿no? Acá se realiza una alta promoción y el criterio 4, ¿no?, una muy alta promoción de ello, ¿no? Veamos a continuación la siguiente subdimensión, que es la subdimensión 6, relaciones interpersonales en el SETPRO. Y aquí tenemos los siguientes, ¿no? Los siguientes criterios que tenemos aquí son el criterio 1, el criterio 2, el criterio 5, ¿no? Tenemos entonces que estos tres criterios, ¿qué valoran? Se valora aquí que si el directivo promueve las buenas relaciones interpersonales entre el personal docente del SETPRO, ¿no? Es decir, pues si promueve el trato respetuoso, si promueve la colaboración entre sus docentes, ¿ya? Bien, y ahora veamos, y acá también, ¿no?, va a variar en función a la exigencia. En este caso acá es mediana, criterio 2 dice que es una alta promoción, y criterio 5 muy alta, ¿no? Veamos entonces los siguientes criterios de la subdimensión 6, ¿no? Tenemos otros dos criterios, que es el criterio 3 y el criterio 6, ¿no? Estos dos criterios también están relacionados y lo que valoran es que van a valorar las relaciones interpersonales que existen ya entre los directivos y los docentes, ¿no? Acá ya es directivos y docentes. En el caso del criterio 3 vemos que, ¿no?, son buenas relaciones, ¿no? Existen buenas relaciones. Y acá en el criterio 6 dice existen muy buenas relaciones. Entonces, fíjense la diferencia, ¿ya? Muy bien, hasta aquí entonces estamos viendo los criterios que corresponden, ¿no?, a cada subdimensión de, a su vez, estas subdimensiones corresponden a la dimensión 2, pero tenemos también una tercera dimensión. Vamos a ver aquellos que corresponden ya a la tercera dimensión.
en este caso solamente tenemos un criterio de la subdimensión 10 que corresponde a la dimensión 3, gestión de las condiciones operativas, ¿no? Esta subdimensión 10 se llama matrícula y preservación del derecho a la educación. Entonces tenemos aquí el criterio 4 que valora o está referido a que en el CETPRO, ¿no? El acceso diario de los estudiantes al servicio educativo se da sin condicionamientos, es decir, que los docentes encuestados responden no haber recibido alguna indicación de parte del CETPRO para condicionar o impedir que el estudiante reciba el servicio educativo por no cumplir con algún requerimiento. Es decir, ¿no? Podría de repente eh, mm, no cumplir el pago de cuotas o aportes económicos o pago de multas, entre otros, ¿no? Entonces, aquí tienen qué es lo que se valora aquí con este criterio, ¿no? También es importante resaltar que esta subdimensión 10 que es matrícula y preservación del derecho a la educación, no se va a considerar en la evaluación del desempeño de subdirectores de CETPRO, ¿ya? Muy bien, estimados, ¿no? Se les recuerda que tienen que revisar la norma técnica, revisen las fichas técnicas, ¿no? Ahí está pues toda la información referida tanto a los criterios como a los indicadores y precisan también el medio de verificación y hay también notas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Continuamos entonces con los procedimientos comprendidos en la aplicación. Bien, ¿cómo van a aplicar entonces este instrumento en el CETPRO? ¿No? Vamos a ver que sabemos que es el comité, ¿no es cierto?, que aplica. Y para la aplicación, el comité va a solicitar, ¿no? Va a solicitar, acá tenemos, va a solicitar la relación. ¿A quién solicita? Al jefe de personal, ¿no? O recursos humanos de la DRE o UGEL o el que haga sus veces, ¿no? ¿Qué va a solicitar? La relación actualizada de los docentes del CETPRO, ¿no? Entonces, eso es lo que van a solicitar para poder tener esa relación del personal del CEPRO, ¿no? Y esta tiene que estar actualizada. Igual ellos lo van a tener que corroborar esta información que se les han brindado en el mismo día de la aplicación, ¿no? En el mismo CEPRO. Muy bien, ¿qué más? También sabemos que em, la aplicación de la encuesta es censal, ¿no? Es censal. Y es decir, pues participan todos, ¿no?, los docentes responsables del desarrollo de los módulos del CETPRO, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya sabemos, ¿no?, que participan los docentes del CETPRO contratados, nombrados, que tienen vínculo laboral vigente, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes no participan? ¿Quiénes no participan en la encuesta? Tenemos los docentes que durante todo el periodo de aplicación del instrumento no se encuentran en funciones por estar haciendo uso de licencia o contar con sanción vigente o separación preventiva. También no participan los directivos del CETPRO, ¿no? Ya sea designados o encargados, ¿ya? Ojo, ¿no? Yo soy encargado, no, tampoco, ¿no es cierto? No, ni designados ni encargados. Ahora, ¿qué más hace el comité? ¿No? Encuesta pues a todos los docentes con las características, ¿no?, que ya se han mencionado, verifica haber completado al menos la cantidad mínima requerida de encuestas, ¿no? Entonces el comité va a tener que justamente tener que cumplir pues con esta cantidad mínima requerida de encuestas, ¿ya? Bien, y además consolida las respuestas en el formato que proporciona la DIET, ¿no? Entonces va a consolidar y luego de que ha consolidado ya toda la información, va a determinar el cumplimiento de los indicadores asociados al instrumento. Entonces ellos determinan cumple o no cumple, ¿no? Cumple
o no cumple. Ya acerca de este procedimiento, de cómo es que se da para que se cumpla un criterio, se va a explicar ya más adelante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el comité puede solicitar el apoyo de especialistas de la DREUGEL, ¿no? Según corresponda, para llevar a cabo este recojo de información. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, puede ser que el día de la aplicación, ¿no? Ojo, no necesariamente van a ir, pues la norma contempla que es que el comité puede ir uno de ellos, ¿no? Puede ir uno de ellos porque está contemplado en la norma, a aplicar. Pero de repente el comité ve por conveniente solicitar apoyo, ¿no? Entonces puede ser que no va un integrante del comité, sino va a ir un especialista de la DRE o UGEL, ¿no? Según corresponda. Entonces, en el caso el comité lo requiera y pida este apoyo, ¿ya? Entonces, pero en ese caso, este personal que va a ir, este especialista, va a ir con una credencial, porque está también contemplado en la norma que el comité deberá proporcionar este credencial al especialista que va a aplicar al CET, ¿ya? Muy bien, entonces sabiendo ello, ahora sí recordemos, antes de pasar al siguiente bloque, recordemos que ustedes tienen el enlace de asistencia, está anclado en los comentarios, así también el enlace para las consultas también está anclado en los comentarios. Muy bien, doy el pase a José. Muchas gracias. Bien, ¿me confirman si se ve todo bien? Bien, buenas tardes con todos. A ver, a continuación vamos a revisar cómo se determina el cumplimiento de los criterios. Ya, entonces, como ustedes saben, como ya había explicado, Rocío, esto se recoge con la encuesta. Entonces, en esta parte vamos nosotros a poder analizar cómo los indicadores se van a determinar a partir de estas respuestas que ha brindado el directivo evaluado. Ya, entonces, veamos. Bien, a ver, tenemos acá nosotros esta información que podemos visualizar en esta diapositiva. A ver, ¿qué nos está señalando? Ya nos están señalando acá, eh, en la subdimensión 1 tenemos estos tres criterios. ¿Y qué podemos identificar en ello? Que todas ellas están referidas a que se brinda apoyo pedagógico a los docentes para la planificación curricular. Los tres criterios, el criterio de 1, S1, C2, el criterio de 1, S1, C6, el criterio de 1, S1, C8. Como bien había explicado Rocío, estos están vinculados porque allí podemos observar que se habla de la utilidad, está referida a cierta utilidad, a la utilidad y a alta utilidad. Ya, entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para poder determinar el, el cumplimiento de los criterios. Ya, entonces, no cambia el aspecto que se está evaluando, sino el nivel de exigencia en cada uno de estos criterios que estamos trabajando, que estamos observando en esta presentación. ¿Ya? Entonces, a ver, eh, para determinar el cumplimiento, en este caso, que estamos viendo de estos tres criterios,
podemos observar que acá hay dos indicadores. Debe tener presente que se ha recogido información. El comité de evaluación ha recogido información a partir de la aplicación de la encuesta. Luego, el comité de evaluación ha consolidado esa información y lo que hace con esa información, ver si cumple con lo que exige el indicador. Y si los indicadores que están involucrados para estos criterios se cumplen, entonces recién se va a poder determinar el cumplimiento o no cumplimiento del criterio. Ya entonces, nuestra parte o nuestro foco de atención en esta parte, lo que pretendemos hacer es explicarle la lógica, cómo es que se determina el cumplimiento de los criterios. A ver, veamos. Ustedes pueden observar acá, tenemos, a ver, indicador 1, indicador 2. El primero evalúa que la mayoría, eh, nos dicen acá, que menos del 30% de los docentes encuestados indica que en los últimos 12 meses no recibieron orientaciones. En los tres criterios, esto es lo que tenemos en el primer indicador. Menos del 30% indican que no recibieron orientaciones del CETPRO. ¿Eso qué significa? Que el 70% de los encuestados dice que sí recibieron, ya que sí recibieron orientaciones. Ahora, ¿y de dónde sacan esa información? ¿De dónde lo obtienen? Como habíamos mencionado, lo obtienen de las respuestas de los docentes encuestados. Entonces, el comité de evaluación va a dar por cumplido este indicador si el menos del 30% de los docentes que han sido encuestados, de los docentes encuestados, dicen que no recibieron orientación. El segundo indicador lo que valora es la utilidad de esas orientaciones. Y por eso que acá nos señala, ¿qué exige el indicador 2? El indicador 2 exige que el puntaje promedio obtenido de la respuesta de los docentes encuestados a las preguntas sobre la utilidad. Entonces ahí lo que va a tener en cuenta el comité de evaluación va a ser el promedio que se obtiene a partir de las respuestas que se ha brindado en la encuesta que se ha aplicado. Por eso, ¿de dónde va a obtener esa información? Como habíamos mencionado, y acá lo tenemos, ¿no? El medio de verificación, respuesta de los docentes encuestados a preguntas de escala de valoración en la cual a las respuestas muy útiles le van a poner el valor de 3, a las respuestas útiles le van a poner el valor 2, y a poco útiles 1, y a nada útiles 0. Entonces, esto es el proceso que va a hacer el comité de evaluación para poder determinar el cumplimiento de estos criterios. Entonces, ¿en qué se diferencian? Como estamos viendo acá, lo resaltado. Mayor o igual que 1,6, mayor o igual que 2 y mayor o igual a 2,5. ¿Eso que viene a ser? Es el puntaje promedio obtenido de la respuesta de los docentes encuestados. Como habíamos dicho, acá el segundo indicador, lo que sucede es que se valora la utilidad de ese apoyo pedagógico. Y para que se pueda dar por cumplido o cumple el criterio, se tienen que cumplir, en este caso, los dos indicadores. No es suficiente que se cumpla uno de ellos. No, por ejemplo, para determinar que el criterio D1, S1, C2 se cumpla, se tiene que cumplir lo que exige el indicador 1, que menos del 30% de los docentes encuestados indican que en los últimos 12 meses no recibieron orientaciones del centro. Eso, en otras palabras, lo que le está diciendo es que el 70% dice que sí recibió orientaciones de apoyo. Y luego el otro indicador es que el puntaje promedio sea mayor o igual que 1,6. Esto es respecto a este criterio. Y para el criterio 6, en este caso sigue el primer indicador,
lo que cambia es el promedio. ¿Cuánto debe ser el promedio? Mayor o igual que 2. Y para este criterio, lo que tiene que suceder es que el primer indicador es el mismo, pero en el segundo, ese promedio tiene que ser mayor o igual que 2,5. ¿Ya? Entonces, acá lo que se ve es que no basta brindar orientaciones, sino cuál es la percepción de los docentes respecto a su utilidad, que puede ser útil, de cierta utilidad, útil o de alta utilidad. ¿Ya? Entonces, la lógica que se tiene en la determinación del cumplimiento de los criterios, como lo vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones. A ver, vamos a continuar. Ahora tenemos este criterio. Criterio D1, S1, C4 y acá el D1, S1, C7. Y rápidamente podemos ver que lo que se valora, el aspecto que se valora acá es la promoción de la planificación curricular colegiada. Y estos criterios están vinculados porque lo que se exige acá es, en el criterio 4, una alta promoción y en el criterio 7, muy alta promoción, tal como lo había explicado Rocío. Entonces, ¿qué es lo que lo hace distinto? Es el puntaje promedio de la respuesta de los docentes. Para el criterio 4, el promedio debe ser mayor o igual que 2. Y para el criterio 7, ese promedio debe ser mayor o igual que 2,5. ¿Y de dónde va a obtener información el comité de evaluación? Como habíamos mencionado anteriormente, de las respuestas de los docentes encuestados a las preguntas de escala de frecuencia, donde habíamos dicho, si el docente puso como respuesta siempre, eso a la hora de procesar va a llevar a un valor 3. Si es que el docente responde muchas veces, entonces eso va a llevar a valorarlo como 2 y pocas veces como 1 y no dice nunca 0. ¿Ya? Entonces el puntaje promedio de las respuestas es el que nos va a dar si se cumple el, el indicador del criterio 4. Si es mayor, ese valor es mayor o igual que 2, entonces se dirá que se cumple el indicador y por lo tanto se va a cumplir el criterio. De la misma forma, si ese puntaje promedio de las respuestas es mayor o igual a 2,5, entonces el criterio 7 se va a dar por cumplido. Entonces, esta es la lógica que vamos a tener para poder determinar, o el comité va a tener para poder determinar el cumplimiento de los diferentes criterios de esta evaluación. A ver, seguimos. A ver, ¿qué tenemos? Ahora tenemos 3 criterios. Y en este caso, también tenemos que se evalúan, se valoran las acciones de fortalecimiento de la competencia docentes que han sido desarrolladas en el centro. La lógica de estos criterios tiene que ver con la cobertura y utilidad. Pero acá el indicador 1 nos señala menos del 50% para estos 3 criterios, porque ya había mencionado Rocío que estos 3 criterios están vinculados. ¿Por qué? Porque valora el mismo aspecto. ¿Y cuál era este aspecto? Las acciones de fortalecimiento. ¿Dónde había la diferencia? En la utilidad. Acá hay cierta utilidad, utilidad y alta utilidad. Entonces, lo que nos interesa en esta parte es identificar y por qué se diferencia. Porque va respecto al puntaje promedio obtenido en la respuesta de los docentes encuestados. Para el criterio 2, lo que se exige es que ese puntaje promedio sea mayor o igual que 1,6. Para el criterio 4, ese puntaje promedio debe ser mayor o igual que 2. Y para el criterio 8, este indicador lo que exige que debe ser el promedio del puntaje o el puntaje promedio es mayor o igual que 2,5. Y nuevamente nos preguntamos para los dos indicadores, ya seguro que sabemos la respuesta, son, para la redundancia, son las respuestas de los docentes encuestados a las preguntas. En este caso, las preguntas de escala de valoración que ya hemos mencionado. Y entonces, acá también
ya lo ha mencionado Rocío, para la valoración de estos criterios no se toma en cuenta como acciones de fortalecimiento las visitas de monitoreo de la práctica pedagógica, las reuniones de retroalimentación, ni los acuerdos derivados de ellas, así como tampoco las acciones que han sido gestionados por el Minedu, la DRE o la UGEL. ¿Ya? Entonces, en esta parte nos interesa ver cómo determinamos el cumplimiento y está en función de lo que exigen los indicadores. Estos tres criterios tienen dos indicadores. El primer criterio, el primer indicador es el mismo para estos tres criterios. Lo que cambia es el puntaje promedio. En uno de ellos se exige, el primero, perdón, en criterio 2, se exige que sea igual a 1,6, en el segundo que sea mayor o igual que 2 y en el tercero que sea mayor o igual que 2,5. ¿Ya? Entonces, como ven, estamos repitiendo la misma lógica de las dos anteriores diapositivas y de los criterios que hemos mencionado. Bien, ahora veamos el otro criterio. Acá hay tres criterios también. También cobertura y utilidad. ¿Qué nos dice acá? Que menos del 30% de los docentes. Quiere decir que el 70% dice que sí recibieron retroalimentación. ¿Ya? Porque acá el indicador 1, para estos tres criterios, nos señala menos del 30% de los docentes encuestados indican que a los últimos 12 meses no recibieron retroalimentación del CETPRO. ¿Ya? Este indicador es la exigencia para estos tres criterios. Nos preguntamos, ¿de dónde saca la información? Ya, la respuesta es obvia, es a partir de los resultados que se ha obtenido de la encuesta que se ha aplicado a los docentes. Entonces, lo que marca acá la diferencia es de la utilidad y esto, ¿cómo se obtiene? El puntaje promedio de las respuestas. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro foco de atención? En ver cuánto sale ese puntaje promedio. Para el criterio 3, el puntaje promedio debe ser mayor o igual que 1,6. Para el criterio 5, que debe ser mayor o igual que 2. Y para el puntaje o el puntaje promedio para el criterio 9 debe ser mayor o igual que 2,5. Ya, igual esta información, remarcamos, esto es respuesta de los docentes encuestados. Ya, acá hay una nota importante a tener en cuenta, ¿no? Que estos criterios no se consideran en la evaluación del desempeño de los directores de CETPRO con función docente. ¿Ya? Entonces, es la misma lógica que vamos a continuar explicando para las siguientes que vienen. ¿Ya? A ver, veamos. Bien, tenemos acá, en este caso, se evalúa la promoción de los espacios para el análisis y reflexión ya sobre el avance de los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, acá, acá hay un solo indicador, ¿ya? Pero que tiene que ver con una alta promoción o muy alta promoción. Entonces, ¿qué exige este indicador para poder decir si es una alta promoción o una muy alta promoción? Igual, el puntaje promedio debe ser mayor o igual que 2 para que se dé por cumplido el criterio 3 y para que se dé por cumplido el criterio 4 debe ser mayor o igual que 2,5. Entonces, he ahí la diferencia. He ahí la diferencia. Y el medio de verificación, como ustedes saben, eh, son la respuesta de los docentes en una pregunta de una escala de frecuencia. Ya, en términos simples, entonces, mientras más frecuentes sea esta práctica, mayor será el nivel alcanzado en el criterio. Seguimos. A ver. Ahora, acá tenemos que se valora la promoción de la participación de los docentes en acciones orientadas al bienestar de los estudiantes. Y para determinar el cumplimiento de estos criterios, un solo indicador.
Igual, acá el puntaje promedio obtenido de las respuestas para el criterio 3 que se exige que sea mayor o igual que 2. Y para el criterio 4 que se exige que el puntaje promedio sea mayor o igual que 2,5. Entonces, de manera simple, podremos decir que mientras más frecuente sea la participación docente en estas acciones, mayor será el nivel alcanzado en estos criterios, ¿no? Ya entonces, tengamos en cuenta cuál es el proceso para poder determinar el cumplimiento de los criterios con la información que se recaba al aplicar el instrumento encuesta a docentes. Seguimos. A ver, en este caso, también rápidamente identificamos qué se valoran con estos tres criterios y por qué es que los estamos presentando juntos. Ya había dicho Rocío que estos criterios están vinculados. ¿Y por qué están vinculados? Primero, porque estos están referidos a la promoción de buenas relaciones interpersonales entre el personal docente del centro. Y para determinar el cumplimiento de estos criterios, lo que se hace es utilizar eh, el puntaje promedio de las respuestas brindadas. ¿Y qué hace lo diferente? Lo diferente hace que el puntaje de estos promedios de respuestas, que sea para dar por cumplido el criterio 1, debe ser mayor o igual que 1,6. Para el criterio 2, debe ser el puntaje promedio mayor o igual que 2. Y para el criterio 5, el puntaje promedio debe ser mayor o igual que 2,5. ¿Ya? Entonces, esta información, ¿de dónde se obtiene? Volvemos a remarcar, esto se obtiene de la respuesta de los docentes encuestados a las preguntas de escala de frecuencias. Y volvemos a decir, si el docente marcó siempre, eso va a determinar un valor 3. Si el docente marcó muchas veces, esto va a determinar un valor de 2. Y si es pocas veces, el valor es 1. Y si es nunca, es 0. Entonces, a partir de ello, de estas respuestas es que el comité de evaluación va a obtener un promedio de las respuestas y según esos valores va a poder determinar si se cumple el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 3. ¿Ya? Entonces, como bien se señala en el indicador, ¿qué es lo que exige? El puntaje promedio de las respuestas. Bien, continuando, a ver, ahora tenemos lo que se valora en estos criterios son este aspecto de las relaciones interpersonales entre directivos y los docentes. Estos dos criterios valoran este mismo aspecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que para que se dé por cumplido el criterio 3, el indicador para este criterio exige que es el puntaje promedio de la respuesta de los docentes debe ser mayor o igual que 2. Y para dar por cumplido el criterio 6, el indicador para este criterio exige que ese puntaje promedio sea mayor o igual que 2,5. Y como habíamos dicho, la información que se obtiene o este puntaje promedio se hace a partir de la respuesta de los docentes encuestados. Bien, veamos ahora qué más para presentarles en esta parte. A ver, estamos ya en la subdimensión 10. A ver, tenemos este criterio. ¿Qué nos dice? En este caso se valora que el acceso de los estudiantes al servicio educativo se realicen sin condicionamientos. Entonces, eso ya lo comentó Rocío. Lo que nosotros ahora tenemos que resaltar en esta parte, cuando se dice que se cumple este criterio.
¿Y quién nos señala para determinar cuándo se cumple? El indicador. Es el que nos dice qué condiciones debe cumplirse con la información que se ha recogido. Y para este caso particular, el indicador está señalando que al menos 90% de los docentes encuestados reportan no haber recibido alguna indicación de parte del CEPRO para condicionar o impedir que el estudiante reciba el servicio educativo. ¿Y de dónde se obtiene esta evidencia? ¿De dónde se obtiene esta información? Esto se obtiene de la respuesta de los docentes encuestados a una pregunta dicotómica, sí o no. Ya, entonces, acá hay una nota que está señalada en la norma técnica, por eso lo mencionamos, que la subdimensión 10, referido a la matrícula y preservación del derecho a la educación, no se consideran en la evaluación del desempeño de los subdirectores de CEPRO. ¿Ya? Entonces, con esto hemos concluido la revisión de los criterios evaluados mediante la encuesta a docentes y la lógica utilizada para determinar su cumplimiento, como ustedes han podido observar, eh, es muy parecida. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ello. ¿Ah? Lo que pasa acá para el cumplimiento de los criterios es se tiene información y a partir de esta información se ve, el comité lo que va a hacer es valorar si cumple con lo que exige el indicador. Y si esta información permite determinar que se cumple el indicador, por lo tanto, si un indicador o dos indicadores que es parte de la evaluación, de la valoración del criterio, se cumplen, por lo tanto el criterio se va a dar por cumplido. Pero si son dos indicadores, pero solamente se cumple uno de estos indicadores, entonces no se va a dar por cumplido el criterio. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esta información. Veamos ahora el otro instrumento. Instrumento, lista de verificación de reportes obtenidos de sistemas de información. En esta parte lo que vamos a hacer es revisar este instrumento y tenemos que mencionar que la valoración se basa en información que están obtenidas, tal como se señala, tal como está señalado su nombre, de sistemas oficiales, lo que va a llevar al comité de evaluación verificar el cumplimiento de determinados criterios. A ver, veamos qué aspectos están allí. O veamos primero los aspectos generales de este instrumento. A ver, ¿qué debemos considerar? Lo primero es esta parte, ¿no? Que recojo esta información, está a cargo del comité de evaluación y no requiere la participación del directivo evaluado. El otro aspecto importante que debemos tener en cuenta respecto a este instrumento es que la información utilizada proviene de sistemas oficiales y registros institucionales, como por ejemplo los reportes de la Dirección Regional de Educación, de la UGEL, el CIMMEX, entre otros. Es decir, la evaluación se realiza a partir de evidencias registradas en sistemas de información. También debemos mencionar que la información recopilada va a permitir determinar el cumplimiento de los criterios que corresponden a las subdimensiones S10 y S11. Acá, a diferencia de la encuesta, la valoración se basa en información que están registradas en los sistemas de información oficiales, y allí su nombre, ¿no? Reportes obtenidos de sistemas de información. Y ahí volvemos a remarcar, no requiere la participación del directivo evaluado y está a cargo del comité de evaluación. Bien. Ahora, veamos acá. A ver, tenemos acá la subdimensión y veamos este criterio, ¿no? Acá se valora que la matrícula y la permanencia de los estudiantes se garantice sin condicionamientos ni situaciones de discriminación. En la otra subdimensión, acá en la subdimensión gestión transparente de los recursos financieros. Acá se valora la gestión transparente de los recursos financieros,
considerando tanto el uso adecuado de los recursos como la rendición oportuna de cuentas. Ya, entonces veamos acá eh, los criterios que están involucrados allí. Y estos criterios se valoran, pues, mediante información que están registradas en los sistemas de información. Por ejemplo, la D3, C11, C1. Acá, el directivo demuestra que la gestión de los recursos financieros del SETPRO, sean estos generados o captados por ella o asignados por el sistema educativo, se realiza de manera proba. Y el criterio D3, C11, C4 está referido que el directivo, durante su último periodo de gestión, ha rendido cuentas de forma oportuna la información sobre el uso del recurso financiero asignado para el mantenimiento y acondicionamiento del local educativo en el sistema de información de mantenimiento correspondiente. Esto es lo que exige estos criterios, de igual manera acá. Ya, entonces también debemos señalar lo que se está remarcando en esta última parte. Estas dos subdimensiones no se consideran en la evaluación de los subdirectores del SETPRO. Y cuando acá hablamos de que estos sean generados o captados por ella, ahí de los recursos, ahí se están considerando los recursos propios que han sido generados por el SETPRO, las donaciones de personas naturales o jurídicas o ingresos provenientes de actividades productivas y empresariales. Ya, entonces tenemos esto que tener presente. Bien, ahora vamos a ver la determinación del cumplimiento de los criterios. Entonces, ¿a qué debemos de prestarle atención acá? De seguro que ya muchos de ustedes o todos ya tienen, lo que va a pasar, acá está el criterio que ya nos has presentado. Entonces, lo que tengo que ver es que esa información me permite determinar el cumplimiento del indicador que está planteado para ese criterio. Si esto es así, se va a dar por cumplido el criterio. Veamos, a ver cuáles son esos indicadores. Ya está. Tenemos acá este criterio. El criterio D3, S10, C1. Dice: el directivo garantiza la matrícula y permanencia de los estudiantes en el centro, sin condicionamientos financieros ni impedimentos por motivo de discriminación alguna. Esto es lo que se valora. Y para determinar su cumplimiento, se exige que cumpla un solo indicador. ¿Y qué exige el indicador? Lo que exige es que el directivo no haya recibido sanción administrativa, estén vinculada al condicionamiento de matrícula, permanencia o actos de discriminación durante su periodo de gestión. ¿Y de dónde el comité va a obtener esa evidencia? ¿De dónde va a obtener esa información? El comité de evaluación, la verificación o la información o la evidencia lo va a obtener a partir de la información de sistemas oficiales y reportes institucionales que habíamos mencionado anteriormente, como el CIMEX y el sistema informático de escalafón. Noten aquí que el cumplimiento se determina a partir de evidencia registrada en los sistemas de información. ¿Ya? Entonces, tener presente lo que acabamos de mencionar. Como habíamos dicho anteriormente, acá no participa el directivo evaluado. Seguimos para ver los otros dos últimos criterios. A ver, tenemos acá dos criterios, ¿no? El primero está relacionado con el uso adecuado y transparente de los recursos financieros administrados por el directivo. ¿Y qué exige el indicador? El indicador exige que el directivo no tenga sanción administrativa vinculada a la captación indebida o uso inadecuado de recursos financieros durante su periodo de gestión. Y bueno, ¿de dónde saca la información el comité? Como habíamos dicho, reporte del área o oficina de recursos humanos de la ADRE o UGEL.
que esto es obtenido del sistema de monitoreo de expedientes, CIMEX, y del sistema informático de escalafón. Y para el otro criterio, acá lo que se valora en este segundo criterio es la rendición oportuna de cuentas sobre los recursos destinados al mantenimiento y o acondicionamiento del local educativo. En este caso, para determinar el cumplimiento de este criterio, lo que exige es, el indicador lo que exige es que el directivo evaluado ha declarado los gastos de mantenimiento y acondicionamiento del local educativo u otro sistema de información realizada por el directivo cuando ha sido responsable del mantenimiento y cuenta con estado verificado y aprobado en los plazos que están establecidos para ello. Nuevamente, ¿de dónde va a obtener el comité de evaluación esta información? Del sistema de gestión de mantenimiento de PRONIEC. ¿Ya? Entonces, volvemos a mencionar, en esta parte, el cumplimiento de estos criterios se determina a partir de evidencia que ha sido registrado en los sistemas oficiales. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos que tener cuidado, no participa, tener presente que acá no participa el directivo evaluado. Bien, hasta acá hemos llegado en la explicación, la determinación y cumplimiento de los criterios, tanto para la encuesta y los criterios que estamos refiriendo a este último instrumento. Ahora lo que corresponde es el bloque de consultas. A ver, Rocío, ¿cómo estamos allí? ¿Hay alguna consulta? A ver, me informo. A ver, entonces, no tenemos consultas. A ver, vamos ahora, entonces, presentar lo siguiente. Si tuvieran ustedes alguna duda, no tengan o pueden acudir a esta línea de atención de consultas al 01 615 5887 y tener presente que el horario de atención en ello es de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Y además hay un correo electrónico que es evaluaciondocente.consultas@pereduca.pe. Y ya saben que en la página de evaluación docente ustedes encuentran toda la información de este proceso de evaluación. Bueno, esto es lo que hemos presentado por hoy día y muchísimas gracias por su participación. Adelante, Rocío. Bien, muchas gracias, José. Bueno, agradecerles por su participación el día de hoy, ¿no? Entonces estamos terminando ya con esta cuarta sesión. Em, Sigan leyendo, bueno, es importante que lean la norma técnica, sigan viendo la página de evaluación docente, en lo que corresponde a esta evaluación, ¿no? Toda la información que se va publicando en lo sucesivo, ¿sí? Muchísimas gracias entonces. Buenas tardes, que les vaya bien. Permiso. Buenas tardes.